nunca milité con la fuerza que militan ahorita las chicas, pero sí entré a ese mundo, ¿no? Y mi catolicismo era un catolicismo cultural. Mi familia es católica, pero como que sí, yo creo en Dios, pero no soy practicante y no tengo a Dios y a la Virgen como centro de mi vida. Eh, a mí realmente lo que me hizo cambiar, digamos, mi postura de feminista a, digamos, la postura que tengo ahorita, que es pro vida, fue básicamente un testimonio que sufrió el aborto, un aborto casi forzado, y lo que generó fue que ella estuviera involucrada como en un tráfico de menores, un tráfico sexual, ¿no? O sea, esos son temas también muy, muy delicados que el movimiento feminista y el movimiento pro aborto no cuentan, ¿no? Eh, Cuando uno es feminista y cuando uno es como tan joven, o sea, ahorita tengo 23 años, o sea, no es que esté vieja, pero o sea, cuando el feminismo uno lo agarra tan chiquitico, con tu tipo 17, 18 años, eh, es muy curioso cómo incluso este movimiento utiliza figuras católicas para poder atraer a las chicas al feminismo. Por ejemplo, la Virgen María, que alguna vez se lo utilizan con un pañuelo verde, diciendo que ella tuvo, digamos, el poder de decisión sobre su maternidad, ¿no? O, por ejemplo, cómo utilizan una figura que se me viene aquí a la cabeza de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco es una mujer que la pintan como rebelde, como una mujer que fue capaz de romper con los estereotipos que tenía la iglesia y que tenía Dios, bueno, todo esto. Y y al final, o sea, me parece muy curioso porque una de las cosas cuando uno era feminista, cuando yo era feminista, era entender como la historia, por ejemplo, de Santa Juana de Arco. O sea, se los confieso, ella es mi santa favorita, me parece, o sea, la historia de ella es increíble, increíble. Y como que esta curiosidad que me generó el movimiento feminista me hizo como empezar a estudiar más la figura de Santa Juana de Arco. Y yo la tenía, o sea, yo tenía como de imagen de ella, de no, la rebelde, la mujer guerrera, la que fue capaz de irse en contra del patriarcado, bueno, todo esto. Y tú cuando empiezas a estudiar la historia de ella, te das cuenta que es todo lo opuesto a lo que te enseñaba el feminismo, ¿no? La imagen de Santa Juana de Arco es una imagen completamente distinta a la imagen que te muestran de Santa Juana de Arco, pero desde el feminismo, ¿no? Y esto me generó como un choque de decir, como bueno, como una mujer como ella, una adolescente literal, ¿cómo pasó a la historia? O sea, fue porque realmente como que su actitud de guerrera, de, de luchar contra, no sé, pensémoslo así, como contra el establecimiento, contra el patriarcado que existía en ese momento. O sea, eso fue lo que la hizo pasar a la historia. Y la historia de ella como que me generó como un cambio en mi mente, ¿no? Y además, con ella también empecé a estudiar más temas del catolicismo, que me parecieron muy, muy curiosos porque fue como, bueno, vamos a empezar a ver cuál es el papel de la mujer desde el catolicismo, ¿no? Entonces, primero fue con ella, pero después fue la Virgen, con la Virgen María. Y son mujeres que, digamos, en la práctica hicieron cosas completamente distintas, completamente diferentes, pero impactaron, ¿saben? Una impactó, nuestra madre, la Virgencita María, impactó siendo madre, impactó con una obediencia extraordinaria y admirable, impactó con una humildad que todos queremos tener, impactó con una dulzura, con un cariño, y Santa Juana de Arco impactó siendo fuerte, siendo de alguna manera teniendo una rebeldía buena, entre comillas, pero también siendo obediente a Dios. O sea, como dos figuras tan distintas tienen algo en común
que les hizo trascender en la historia, y eso fue la obediencia que tenían a Dios. Y, y es supremamente interesante ver el papel de la mujer y como empezar, cuando tú empiezas a estudiar el catolicismo te das cuenta, o sea, y lo estudias con, digamos, con sabiduría, no con el ánimo de saber más, sino de realmente conocerlo a profundidad, te empiezas a dar cuenta que todos estos mitos que tiene el feminismo sobre el catolicismo y sobre el papel que Dios nos da a las mujeres es completamente distinto. Y muchas veces cuando tú estás militando en el feminismo te dicen, mira, a ti la religión, para lo único que te quieres para ser mamá, para tener niños, para quedarte en la casa, para ser ama de casa. Y tú empiezas a estudiar la historia de nuestra religión, las mujeres que pasaron o sea, mujeres católicas que marcaron la historia, y tú te das cuenta que es completamente falso. O sea, los hechos hablan por sí solos. Y la Virgencita fue la primera mujer que con su obediencia a Dios cambió el mundo. Ella, o sea, su obediencia y su amor, o sea, veámoslo así como su amor a Dios, le permitió marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. O sea, imagínense, o sea, la mujer no necesitó tener 80,000 títulos, ser una mujer brillante académicamente, o sea, el voto, no necesitó eso para marcar una diferencia en la historia. Y eso lo que demuestra es que nuestra grandeza como mujeres va más allá de los movimientos sociales que nos dieron el voto, el derecho al trabajo, todo esto. O sea, lo que la Virgencita nos mostró a nosotras, a las mujeres, es que por el simple hecho de existir, somos valiosas y somos muy, muy, muy amadas por Dios y por ella también, de la misma manera que Dios ama a los hombres, ¿no? Entonces, entonces, como les comentaba, esto lo podemos ver en diferentes personajes de la historia del catolicismo. Entonces, ya les hablé de Santa Juana de Arco, que me parece una mujer increíble, que una adolescente, que creo que ni siquiera era una mujer, sino una adolescente, que su amor a Dios le hizo marcar la historia también de la humanidad, tanto así que se volvió un referente, incluso para el feminismo, mal entendido, pero también se volvió un referente para ellos. La Virgencita, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, una mujer que se volvió doctora de la iglesia siendo analfabeta. O sea, es que son ese tipo de historias que uno dice, pucha, no es necesario tener 80,000 títulos, tener plata, o sea, todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer, no es necesario para poder marcar historia, y solo eso lo podemos lograr si empezamos a entender que nuestros dones como mujeres las tenemos que entregar a Dios. Y desafortunadamente el feminismo hoy en día nos está quitando algo muy, muy, muy importante a las mujeres, y es nuestra propia naturaleza. Ahora, no quiero que me entiendan como, o sea, no quiero que entiendan como, Angélica está diciendo que nuestra naturaleza es criar niños y quedarnos en la casa. No, no, no. Nuestra naturaleza como mujeres es entregarnos a Dios. Nuestra naturaleza como hombres es entregarnos a Dios. Y, y, y Dios, cuando nosotros nos entregamos a Él, Él nos da todos los dones, todas las herramientas para poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos en el mundo. Entonces, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cuando yo estudiaba más el feminismo, ahorita pues lo dejé un poquito al lado por mi tema, digamos, pro vida, pero me parece muy curioso cómo nos decían a nosotras que la única manera en que podíamos ser valiosas en el mundo era cuando nosotras pudiéramos hacer lo mismo que los hombres. Y esto o sea, lo que el feminismo hizo y nos dio cuenta es un acto de machismo enorme, porque lo que hizo fue que el centro de las mujeres fueran los hombres y no Dios. Ahora las mujeres teníamos que mirar a los hombres como una competencia, o sea, como que si nosotras fuéramos a ser valiosas siempre y cuando pudiéramos hacer lo mismo que ellos. Y eso al final lo que nos demuestra es que para el feminismo
Las mujeres, por ejemplo, antes de votar no eran valiosas. Antes de trabajar no eran valiosas. Porque para el movimiento social que es el feminismo, nuestro valor depende de esos logros como el voto, como el trabajo, como todo esto. Y lo que plantean entonces es que en la historia hubo mujeres más valiosas que otras. Pero para el catolicismo no fue así. Y para Dios no fue así. Y también, por ejemplo, otra figura que me parece de admirar fue la reina Isabel, Isabel la católica. Fue una mujer, y vi mucho esa frase que me pareció espectacular, y es que ella no fue la mujer de un rey, sino que fue una reina, ¿saben? Y todo eso siendo católica, fue una mujer que conquistó eh, países completamente desconocidos que, por ejemplo, no sé, con todos los avances que ella hizo, permitió que hoy en día nosotros pudiéramos tener derechos humanos, por ejemplo. Y son ese tipo de cosas que uno dice, miren, las mujeres en la historia no necesitamos del feminismo para, para marcar un antes y un después. Porque es que nosotras no necesitamos de un movimiento social para hacer historia. Lo que nosotras necesitamos para hacer historia es a Dios y a la Virgen. No necesitamos a nadie más. Y el día que nosotras entendamos eso, vamos a entender que nuestro valor no depende de terceros en el mundo, sino que depende de alguien más. Porque hay un problema con esto. Y es que cuando las mujeres, como por ejemplo pasa con el feminismo, empiezan o sea, tienen la idea de que nuestro valor no lo da un tercero, así como ese tercero no lo puede dar, también no lo puede quitar. Pero lo único en esta tierra que a nosotras no nos pueden quitar es el valor que Dios nos dio a nosotras. Y es por eso que cuando nosotras empezamos a entender esto y más siendo católicas, podemos ver que todo lo que nosotras hagamos, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras metas, nuestros sueños, Diosito y la Virgen no los van a, o sea, si es el plan de ellos, no lo van a dar. Y nosotras también tenemos que empezar, y los hombres también, o sea, aquí no solamente estoy hablando con las mujeres, también con los hombres, para que entiendan también la perspectiva de mujeres, pero también entiendan el día de mañana, si tienen hijas, que este es un mensaje que también les tienen que dar a ellas. Y es que el valor, nuestro valor como mujeres, ya fue otorgado por Dios. Y es, o sea, que Dios nos haya otorgado eso, significa que no hay nadie en la historia, no hay nadie en la tierra que no lo vaya a poder quitar. Porque Dios trasciende los tiempos del mundo, Dios trasciende el universo. Y también debemos tener en cuenta que nosotras no nos comparamos, nuestro valor no depende de lo que haga el hombre y de lo que no haga el hombre. Nuestro valor no depende de que si vamos a lograr el mismo puesto de trabajo que un hombre, que si vamos a recibir el mismo pago que un hombre. No depende de eso, porque desafortunadamente esa idea lo que generó es que hoy en la sociedad se vean, por ejemplo, actos como ser ama de casa, como si tuviera menos valor que, por ejemplo, una mujer que en este momento está en una alta corte siendo abogada o una mujer que sea empresaria. Lo que el feminismo hizo desafortunadamente fue poner mujeres de primera y segunda categoría. Eso fue lo que hizo. Y la única manera que nosotras podemos acabar con ese tipo de discriminación que generó este movimiento social es entender que bajo los ojos de Dios todas somos iguales. Y lo que nosotras hagamos puede impactar al mundo de una manera brutal y enorme. Les voy a poner este ejemplo. La Virgencita María, ella fue madre. Y todas, digamos, en algún momento, si Dios lo quiere, vamos a ser madres. Pero también puso a otras mujeres a ser reinas. Y a ser reinas o sea, la Virgencita es reina del mundo, claramente, pero puso a otras mujeres, por ejemplo, en una monarquía, como fue Isabel la Católica. Aunque las puso en temas diferentes, el impacto que generaron, tal vez un impacto más grande que el otro, el impacto siempre fue dirigido a la gracia del Señor. Siempre fue dirigido a que
a que todo el mundo pudiera conocer al Señor, a Dios. Y fue gracias a eso que pudieron marcar la historia. O sea, por ejemplo, esto no lo dice Angélica, esto no lo dice la Iglesia Católica, esto no lo dice una persona en específico. Todos en el mundo, o sea, todas las, digamos, todas las manifestaciones de fe, porque pues para mí solamente hay una religión y es la católica, entonces, para que me entiendan, eh, todas las manifestaciones están de acuerdo en algo y es que la mujer más poderosa del mundo es la Virgen María. Y la Virgen María no necesitó del feminismo para marcar la historia. Ella solamente necesitó el amor de Dios y obedecer a los designios de Él para marcar la historia. Entonces, si la mujer más poderosa del mundo hizo historia así, ¿por qué nosotras no seguimos el ejemplo de ella? Porque, o sea, hay muchas mujeres que han aportado muchísimas cosas al mundo, por supuesto, pero si se dan cuenta, como que el nombre de ellas pasa, como que de alguna manera lo que queda de ellas son sus logros, ¿saben? Y el problema de eso es que eliminan a la mujer. O sea, es como, por ejemplo, decirles, supongamos que Angélica hoy descubre la cura de un cáncer y lo que queda es el logro, pero no queda la mujer. O sea, todo el mundo es como súper, encontramos la cura del cáncer, pero yo como mujer me están dando el valor que me merezco. No, y eso pasó con muchísimas mujeres en la historia, porque cuando el mundo no ve a la mujer de la misma manera que Dios ve a la mujer empieza a ser un objeto, y empieza a ser un objeto básicamente, o sea, que se mide según los logros que tiene, ¿no? Entonces, sí, la mujer puede hacer muchas cosas, puede descubrir muchas cosas, puede ser brillante en lo que sea, pero su nombre como mujer se pierde, y lo que queda de ella son sus logros. Y desafortunadamente eso lo que genera es que la mujer se mida en la historia según sus logros. Y ese es un problema que nosotros tenemos como sociedad, que ha abandonado muchísimo, muchísimo a Dios. Y se ha alejado también de la Virgencita, ¿no? Eh, a ver, con todo esto, yo les quiero decir una cosa como católica y, digamos, vamos a decir, como ex feminista militante, pero no tan militante. Y es que muchas veces nosotros, o sea, la sociedad, las mujeres, las niñas, los jóvenes, van al feminismo es porque hay un error en el núcleo familiar. Y nosotros como padres, yo no soy madre todavía, pero pues si Dios quiere y me permite en un futuro serlo, igual que ustedes, nosotros a nuestras hijas y a nuestros hijos tenemos que enseñarles esa postura de las mujeres que les estoy comentando. Y es que nosotras no podemos, digamos, entregarle a nuestros niños al mundo. Se los tenemos que entregar a Dios. A mí esta frase me gusta mucho y con todo, digamos, el activismo pro vida, que es algo que he podido aprender, y es que yo no soy hija del mundo, sino que yo soy hija de Dios y de la Virgen, ¿saben? Y eso a mí lo que me genera es, no sé cómo decirlo, pero es como una burbuja, como una burbuja que me permite ver el mundo completamente distinto. Y es, a pesar de lo que pase alrededor, siempre tengo que estar mirando al frente, al frente y al frente. Y la mirada que tengo ahí al frente es a Dios y a la Virgen. Todo lo que hago es por ellos. Y esa es la única manera en que las mujeres vamos a entender que pase lo que pase alrededor de nosotras, pase lo que pase en nuestro contexto, nosotras seguimos estando en la misma, digamos, en la misma igualdad de condiciones que el resto de personas, porque nos permite, digamos, poder, no sé, como generar esa capa de protección que nos hace entender que las mujeres no dependemos de lo que hay afuera, sino de lo que tenemos al frente, y lo que tenemos al frente es a la Virgen y a Dios, ¿no? Entonces, yo de verdad que les recomiendo un montón, si quieren conocer el papel de las mujeres en el catolicismo, empezar a ver las historias de las mujeres católicas, doctoras de la iglesia,
mujeres que han marcado la historia de una forma increíble. Eh, Heroínas, pues, como les digo, Santa Juana de Arco o las reinas que han existido en el catolicismo, y empiezan a ver que todas ellas manifiestan, digamos, su obediencia a Dios de una forma diferente, pero todas tienen algo en común y es ese amor que tienen a Dios y a la Virgen. Todas, todas, todas. Algunas más rebeldes que otras, otras más desobedientes que otras, digamos, más maternales que otras, pero todas tenían en común ese papel de estar mirando a Dios y a la Virgen. Y, y yo creo que es un tema demasiado bonito porque además con todo el activismo pro vida que hemos podido hacer, uno también se da cuenta que las mujeres estamos llamadas a ser madres, pero no me entiendan mal esto. No significa que las mujeres que tenemos que, digamos, todas tenemos que tener hijos, ¿no? Habrá mujeres que serán laicas consagradas, habrá mujeres que serán monjitas, pero todas tenemos en común algo y es que estamos llamadas a ser madres. Algunas, por ejemplo, las monjitas son madres a su manera, las mujeres que tal vez tengamos hijos seremos madres de unos niños, las mujeres que son, por ejemplo, laicas consagradas y quieren dedicar su profesión a Cristo, serán madres de una profesión, madres de una ciencia, pero siempre serán madres. Y esa es una idea que nosotras nos tenemos que quitar de la mente. Y es que, por ejemplo, el feminismo decía como, no, es que el papel de madre es terrible, pero, o sea, del papel que es enorme, el feminismo solo coge una partecita súper chiquita. Y lo que hace es invisibilizar el resto de mujeres que son madres, pero son madres de una manera distinta. Nosotras, digamos, con la vocación que decidamos, no importa lo que hagamos, seremos madres de una forma tal vez distinta. Y al final lo que nosotros tenemos que entender es que la maternidad, no importa cómo se vea, siempre será algo bonito y bueno para la mujer porque es algo natural. O sea, es como, no sé, es como decir que es malo para una mujer que le crezca el cabello. Es que es algo natural de nosotras, ¿saben? O sea, es algo como tan profundo y que va tan arraigado a nuestra manera, a nuestra forma de ser, que el simple hecho que nos, o sea, que tumben esa imagen de maternidad o que nos digan que es algo negativo, es incluso negar nuestra propia naturaleza. Y cuando a nosotras nos llega nuestra propia naturaleza, nos están diciendo que no somos buenas, que no somos lo suficientemente buenas para este mundo, que hay algo en nosotras que está mal. Y eso también me parece súper importante recalcarlo. Y es que cuando nosotras nos dicen que la maternidad está mal, nos están diciendo que ser mujeres está mal. Y eso es un problema enorme. ¿Saben por qué? Porque esta idea machista, porque siempre lo he dicho, esto es una idea machista, de querer que la mujer haga absolutamente lo mismo que el hombre, básicamente lo que hace es que pone la vara de comparación que tienen las mujeres, es lo que haga el hombre. Es que ponen al hombre en el centro de toda nuestra vida y no nos permiten ver a Dios. Y entonces todo lo que haga el hombre lo tenemos que hacer nosotras. Entonces, si el hombre tiene tal cosa, nosotros lo tenemos que tener porque si no, nunca vamos a ser valiosos, nunca vamos a ser iguales. ¿Quién dijo eso? Entonces, si el hombre no es padre, entonces las mujeres también no tenemos que ser madres. No se trata de eso, se trata de que nosotras, o sea, podemos marcar un antes y un después en la historia siendo mujeres, o sea, haciendo las cosas que las mujeres hacemos y no está mal, no está mal. Porque desafortunadamente el movimiento feminista lo que ha hecho, es decir, hay un tipo de mujer o sea, hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Las mujeres malas son las conservadoras, las católicas, las que son madres, las que se casan, las que no se entregan completamente a su profesión. Y las mujeres, o sea, y está el otro tipo de mujeres que son, digamos, eh, las mujeres que tienen niños, que tienen un hogar, que se quedan en su hogar, pues, que se quedan como amas de casa. Y desafortunadamente esto, digamos, a las futuras generaciones, incluso a la mía, le ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Y,
y ver, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, cómo las mujeres se han perdido tanto, al final lo que demuestra es que si los católicos no se levantan y no hablan sobre estos temas, el mundo se va a comer a los niños y a las niñas que vienen en camino, sino es que ya se ha comido a varios jóvenes, al menos de mi generación, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo les puedo comentar del tema, es como también una reflexión, una invitación a que no solamente digamos como, sí, es que el feminismo es terrible, no, o sea, actuemos, ¿saben? Dios, o sea, si Dios nos puso en este momento de la historia, si nos puso en este país, si nos puso en este contexto, es porque tenemos que actuar. Y lo digo de todo, como con todo el respeto del mundo, pero es que tibios en este tema no caben. Y Dios también lo dice. Los, ustedes saben perfectamente que Dios a los tibios los vomita, literal. Entonces, el tema es que ustedes de qué lado quieren estar. O sea, aquí no hay medias tintas. Aquí o estamos del lado bueno o estamos del lado malo. Y si ustedes no luchan por su fe, por sus hijos, por sus futuros hijos o por los que ya tienen o por sus familias, llegará el día en el que se los van a comer también a ustedes vivos. Y afortunadamente Colombia tiene algo y es que somos de una mayoría católica. Somos un país que digamos en su naturaleza también está como esa devoción al Señor y esa devoción a la Virgencita. Por ejemplo, hoy que estamos con el tema algunas veces de las velitas, demuestra que somos un país que le tiene un amor profundo a la maternidad, que le tiene un amor profundo a la Virgencita, que le tiene un amor profundo a Dios. Y tenemos también que aprovechar esa bendición que el Señor nos ha dado de estar en este país eh, para poder luchar, digamos, esos temas que son tan importantes para nosotros. Bueno, eh, Angélica, muchas gracias. Tenemos, si quieren alguien por ahí preguntas o algo así. Yo tengo una de una vez para empezar. Eh, a ver, ¿cómo podemos interactuar o hablar o qué posición deberíamos tomar nosotros con las mujeres supuestas católicas con el derecho a decidir, que se hacen llamar católicas y dicen que tienen derecho a decidir, pero lo que me causa curiosidad es que dicen que son católicas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinión tienes al respecto sobre de estas mujeres que tienen se hacen dar ese título, ¿no? Sí, a ver, desafortunadamente el movimiento feminista vio una resistencia en la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia es tan sabia que entendió desde antes cuál era el propósito del feminismo. Y lo que hicieron fue básicamente inventarse una organización, como tú lo dices, se llama Católicas por el Derecho a Decidir, para confundir a las chicas que venían en camino. Entonces, yo creo que frente a esto hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, no son católicas, porque católico no es como yo me autoproclamo católico y ya, no, para ser católico uno tiene que hacer algunas cositas y si no las hace, pues puede, por ejemplo, terminar excomulgado, ¿no? Entonces, por esa parte creo que a ellas les hace efecto esa excomunión, pero el tema es el tema es que también debemos, bueno, y lo segundo que quiero mencionar sobre este tema, y es que como ellas confunden a las chicas, tenemos el deber como futuros padres o como padres que ya somos de enseñarles a nuestros hijos el camino correcto. O sea, es que Católicas por el Derecho a Decidir nació para confundir a los tibios. Y nosotros no nos podemos permitir que nuestros hijos o que nuestras parejas, que nuestros padres, que nuestro contexto sea tibio en este tipo de cosas. Bueno, nada, pero en este tipo de cosas es fundamental que les enseñemos, o sea, no es decirles, bueno, o es pro aborto o es pro vida, y si es pro vida y si es pro aborto y si es católico, no, ya se va a la iglesia. No, es solamente con amor, con cariño, pero también entender que hay organizaciones que tienen la intención pura de dañar el catolicismo porque sabe que es el último bastión de Occidente, más o menos
para que me entiendan. Es como el último muro de contención que hay para poder salvar nuestra sociedad. Y, y lo último es también informarse. Por ejemplo, les cuento el caso. En Brasil, católicas por el derecho a decir, las obligaron a quitarse el católicas, ¿saben? Y esto solamente se genera porque hay una sociedad civil y hay un catolicismo que, que está luchando también por su iglesia, ¿saben? Entonces, esta es una invitación también a que luchemos por nuestra iglesia y que no permitamos que manchen el nombre de la Virgencita o de Dios de esa manera. Porque el día de mañana, si nosotros no hacemos algo, Dios nos va a cobrar eso. Y eso lo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Entonces, primero, informarse súper, súper bien sobre el tema del aborto, sobre el tema del feminismo. Segundo, entender, o sea, al estudiar, digamos, la doctrina de la iglesia, sabemos que ese tipo de personas, pues, desafortunadamente quedan excomulgadas. Y tercero, digamos, si hay mujeres que están confundidas con el católicas por el derecho a decidir, que son católicas, pero pro aborto, siempre acercarnos con ellas, a ellas con todo el cariño del mundo y con todo, pidiéndole mucho al Espíritu Santo que nos ilumine para tocar sus corazones y sus mentes, ¿no? Entonces yo creo que frente a esa situación, esas tres cosas es lo que toca hacer. Muy bien, Angélica, muy bien. Muchas gracias también por esa aclaración ahí en ese aspecto, porque también es importante, porque, a ver, en esta batalla, en esta batalla ideológica y también espiritual, la confusión es inmensa, ¿sí? Y como dice el dicho, divide y reinará, ¿cierto? Entonces, tanto el feminismo como esta izquierda y esta nueva ola, pues, que salió pues de la caída del muro de Berlín después del 91, esta izquierda cool nueva que ha salido, eh, eh, coloca una confusión en los jóvenes, digamos así también en la generación que está por venir también, de los que son menores de 20 años. eh, Les pone estos aspectos de católicos por derecho a decidir, de que no son fetos, que los fetos no son personas. Bueno, todos estos aspectos clichés que ya muchas veces han sido ya desmentidos innumerables ocasiones por muchas personas. Pero entonces, dos preguntas más como para finalizar. Una sería, ¿tú como qué nos recomendarías a los que estamos escuchando y los que después vamos a ver el video ya grabadito en estas redes sociales? Porque no todos tenemos la habilidad, ¿no? No todos tenemos una habilidad del debate, no todos tenemos la habilidad de la argumentación. Hay personas que tienen muchos cursos y todo, pero a la hora de dar un debate o hablar con alguna mujer feminista o con otra mujer que tiene un pensamiento un poco más liberal, les cuesta tanto a mujeres como a hombres. Pero entonces, ¿tú qué recomendarías, digamos, para los que son más tímidos o para los que les cuesta un poco más, digamos, en las redes sociales o en la vida cotidiana? O sea, ¿qué nos recomendarías a nosotros como para poder, digamos, hacer, digamos, esa lucha ideológica y espiritual y aportar de todas las maneras y de todos los aspectos posibles? Sí, mira, eh, como en la iglesia, como les comentaba, no todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que cubrir diferentes flancos. Entonces, habrán personas que tendrán que ser, digamos, los que van a los debates, ponen la cara, habrá personas que tendrán que estar en las redes sociales, habrá personas que tendrán que estar 24/7 orando, habrá personas que tendrán que estar formando a las siguientes generaciones. Primero lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos iluminen cuál es el lugar en el que tenemos que estar y cuál es el lugar en el que nosotros le podemos servir según nuestras habilidades a esta causa, ¿no? Y dependiendo de eso, tú te puedes unir a muchísimas, muchísimas organizaciones. O sea, hay grupos juveniles pro vida, hay, por ejemplo, aquí en Colombia el tema de Unidos por la Vida, que son los que organizan la marcha, o, por ejemplo, no sé, otras organizaciones que, digamos, están enfocadas
justamente en ciertos tipos de acción, ¿no? Entonces, primero, pedirle a Dios que nos muestre cuál es el mejor camino para poder ayudar. Segundo, formarse, fundamental. O sea, no importa en qué lugar tú estés, tienes que tener las ideas claras, tienes que entender que también no a todas las personas se les llega de la misma manera. Habrá personas que tú las puedes convencer en un debate, habrá personas en las que tú le hablas de Dios y también se convierten. O sea, no a todas las personas les puedes llegar de la misma manera. Tercero, orar. O sea, creo que me equivoqué en esto. Lo primero que todos tenemos que hacer es orar, antes que cualquier otra cosa. Orar por las personas que están dando la lucha, orar también por todas las organizaciones, las iniciativas pro vida, antifeminista, todo esto. Y cuando nosotros encontremos nuestro lugar, cuando nos empecemos a formar, cuando empecemos a, como a mezclarnos más en el tema pro vida y el tema del feminismo, vamos a ver que Dios nos va a iluminar el camino para poder actuar, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas son fundamentales para empezar y para poder, digamos, hacer esta lucha, no solamente cultural, sino también espiritual, que es como la lucha más importante. Bueno, entonces, muchas gracias por esa respuesta, estuvo muy buena, la verdad que ha sido provechoso este rato de, digámoslo así, de formación y de que tú nos hables sobre este aspecto que es muy importante. La última sería para los hombres, o sea, tú sabes, si tú estás, todos estamos empapados en el tema, pero tú estás como más de frente en la lucha. Como tú dijiste ahorita, todos tenemos un rol diferente, pero tu rol es un poco más frentero, más como que estás al frente de la situación en los medios y en muchas organizaciones y en muchas partes. Pero también hay una lucha, digámoslo así, silenciosa que es de los hombres. Pero ¿por qué digo que es silenciosa? Porque el mismo feminismo se ha encargado de decirle al hombre, tú no puedes hablar de esto, ¿sí? Tú no puedes hablar de fetos, tú no puedes hablar de vida, tú no puedes hablar de este tema porque tú no puedes tener un niño, entonces tú no haces parte de esta lucha ni a favor ni en contra. Entonces, ¿tú qué tienes que decirle a los hombres, a nosotros los hombres, eh, ¿cómo, cómo es la lucha? O sea, ¿cómo tú crees que sí podemos participar, que sí lo somos? O sea, digámoslo así, a los que quizás vayan a ver el video después y los que estén aquí escuchando, decir, oiga, ustedes también son de esto, ustedes también hacen parte de esta lucha. No se queden en silencio, ánimo, esto, vea, yo les aconsejo esto, métanse por este lado, hagan esto, digan esto, no sé, danos como luces en ese aspecto, a ver tú qué piensas o qué tips nos das para los hombres en esta lucha ideológica. Bueno, el primero que yo les puedo dar y creo que es el más importante es que sean buenos padres. Un padre que es bueno es una feminista menos en el mundo, porque muchas veces las mujeres se unen a estos colectivos es porque hay un error en su núcleo familiar y en sus familias, pero especialmente con los padres. Entonces, lo primero, o sea, los hombres creo que no se alcanzan a imaginar el rol tan importante que tienen como parejas, como padres y como hijos, ¿no? Pero tú cuando eres padre, digamos, tener la posibilidad de criar a una niña, también a un niño, pero especialmente a una niña, eh, tal vez no te alcanzas a dimensionar la influencia que puedes tener en ella, ¿no? Tus decisiones, cómo la pueden afectar a ella. Entonces, este es fundamental. Sé un buen padre porque siendo un buen padre le quitas al mundo una feminista y le entregas una hija a Dios, ¿no? Segundo, los hombres deben tener o sea, no se dejen intimidar por lo que digan las feministas. Y el mejor ejemplo que les puedo poner ahorita que se me viene a la mente es Agustín Laje. Agustín Laje, aún siendo hombre, ha tenido la capacidad de impactar tanto a las mujeres como a los hombres. Y a él no le importa muy poco lo que piensen las feministas de él. Y tal vez o sea, con el simple hecho que tú como hombre alces la voz en un lugar,
le puedes estar dando la seguridad a otras mujeres o a otros hombres de hablar también del tema, incluso de que apoyen tu postura. Eh, yo creo que o sea, esto va también para la mujer, o sea, no se dejen intimidar por lo que el feminismo y las feministas les digan, o sea, no tengan miedo de entrar a las redes sociales. Yo sé que las redes sociales pueden ser un poquito duras y un poquito tóxicas, claramente, pero si son manejadas de la forma correcta, pueden generar un impacto enorme, enorme. Y a los hombres, yo también les recomiendo mucho, y es que desafortunadamente el feminismo hizo que, o sea, y lo voy a decir con todo el respeto al mundo, de que muchas mujeres dejaran de seguir a Virgen María y se enfocaran más, por ejemplo, en Eva, ¿no? Y aquí me refiero con esto. Y es que se vuelven mujeres herramientas de tentación para los hombres. Yo creo que algo que el hombre también tiene que hacer es, de alguna manera, si se llegan a enfrentar a esa situación, brindarle a la mujer como la oportunidad de que se dé cuenta de sus errores, pero siempre con el amor, ¿saben? Muchas veces, desafortunadamente, las feministas buscan también que los hombres caigan y los hombres buenos caigan para, digamos, para alejarlo de las causas justas, ¿no? Y, y lo que el hombre tiene que hacer es, o sea, ponerse en su papel de hombre masculino y entender que el hombre tiene un papel en la familia y en la sociedad que no se puede corromper. Eso es lo que yo les puedo decir. Y busquen mujeres buenas. Cásense con mujeres buenas con los que puedan hacer hijos buenos, ¿no? Con los que puedan generar, digamos, en el futuro, un futuro bueno, que puedan transmitir también sus ideas de la forma correcta. Eh, Otra cosa que también me parece fundamental es el tema de la castidad. Y esto se lo digo a los hombres principalmente porque sé que ellos pueden, digamos, ser más vulnerables frente a este tema. Y es que no dejen que el mundo se los coma a ustedes por ese lado. No dejen que la sexualidad les nuble, digamos, sus principios y sus valores. También entiendan que muchas veces las mujeres se decepcionan y también se unen a este tipo de colectivos por las mismas acciones de los hombres. Puede ser desde el papá hasta la pareja. Entonces, sean buenos hombres, no tengan miedo de hablar, eduquen bien a sus hijas, tienen que educarlas con amor principalmente, que entiendan que su valor no depende de un colectivo, sino de Dios. Y van a ver que el cambio que pueden hacer es enorme, 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 enorme. Y también deben entender que las mujeres, es verdad que las mujeres podemos estar liderando el movimiento pro vida, pasa en muchos países, pero no nos pueden dejar solas en esto. No nos pueden dejar solas en esto y porque también los necesitamos a ustedes, porque así como Dios nos hizo coequiperos en la vida, en esta causa también somos coequiperos y somos un equipo que tiene que sacar adelante un proyecto, ¿no? No tengan miedo de hablar, no se dejen influenciar por lo que digan las feministas, eso va y viene, pasará, y la voz que ustedes pueden levantar como hombres impactaría muchísimo. Además, porque lo que ustedes hagan como hombres, no solamente en sus hogares, que es fundamental, sino también en la sociedad, puede ser el ejemplo de los niños varoncitos que vienen en camino. Y muchas veces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad no se salva solamente convenciendo a la mitad de la población. No es como solamente a la mitad solamente con las mujeres podemos sacar adelante una sociedad, o solamente con los hombres podemos sacar adelante una sociedad. No, es juntos. Y las mujeres, digamos, podemos ser los modelos a seguir de las futuras niñas, pero también tienen que existir hombres que sean el modelo a seguir de los futuros niños, ¿no? Y eso es lo que yo les recomendaría a los hombres. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer la oración final para terminar. Agradeciéndole a Angélica. Pues, muchas gracias. Y, y pues aquí quedará grabado
Después le pasaré pues la copia a Angélica, si ella lo desea, ahí le quedará. Y también a las personas que han estado participando aquí en vivo y las que están en el grupo de WhatsApp también les quedará. Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por lo que nos has brindado por medio de Angélica. Bendícela, Señor, dale la gracia de ser santa, dale la gracia de llenarla de tu espíritu, y a cada una de las personas que ha escuchado esto, también que sea algo para el aporte espiritual y también formativo de cada uno de ellos. Te pido, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo para que seamos dóciles a ti y que esta lucha la hagamos para la gloria tuya, el triunfo del corazón de Jesús por el medio del corazón inmaculado de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Angélica, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos estamos viendo y cada uno agradecimiento por esto. Y estamos en contacto y vuelvo y te repito, Angélica, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, nos vemos. Hasta luego.